Muy buenas tardes con todos los presentes. Quienes habla es César Bustamante, jefe de producto del área industrial de Precisión Perú. Bueno, el día de hoy lo que vamos a tocar básicamente son un sistema en particular para lo que es para proteger las chancadoras. Este sistema tiene como nombre particular detectores de metales, que es un equipo, una barrera adicional a las que ya usualmente se usa como quizás por ahí un electroimán o un imán permanente, ¿no? Vamos a dar inicio a la presentación. Les agradeceré, por favor, puedan dejar sus consultas en la caseta de preguntas. Las iré respondiendo a medida que avancemos con la exposición. Asimismo, también si tienen alguna consulta y quieren hacerlo con el micro abierto, pueden levantar la mano y se les va a habilitar el audio, ¿no? Nosotros como Precisión tenemos ya como más de 8 años trabajando con esta clase de equipos. No solamente tenemos detectores de metales para la industria minera, sino también para, para el área industrial, alimentos, conservas y pescado. Pero básicamente para la industria minera nosotros trabajamos con detectores de metales de la marca Thermo Fisher Scientific. Nuestra gran fortaleza en el mercado nacional es que tenemos la mayor base instalada de estos detectores, por los motivos que a continuación se los voy a exponer. Y bueno, espero poder ayudarles bastante a disipar algunas dudas suyas, ¿no? Un poco en nuestra agenda, vamos a ver lo que es una chancadora, algo muy rápido, cómo es que puede afectar el no tener un detector de metales, no voy a entrar al detalle del equipo, o los puntos críticos del chancador, o sea, dónde se pueden afectar, qué es el detector de metal, cuál es el principio de funcionamiento, discriminación de minerales, instalación y calibración. Bueno, la chancadora básicamente que nos permite reducir el tamaño de partícula de una roca de X tipo de mineral. Tipos de chancadoras, cónicas, de quijadas, de rodillos, ¿no? Son las más comunes. ¿Cuál es lo particular de estas chancadoras? Que tienen corazas y tienen ejes motrices. Que un equipo reciba de manera inesperada un material que no pueda ser triturado, roto, desintegrado, puede generar dos cosas. Acá pueden ver un principio, un flujo, un flow sheet de un área de chancado, chancadora primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Acá lo que quiero mostrarles es que si digamos una de estas chancadoras falla, en automático toda la línea de producción se detiene. Tiempos de parada de las chancadoras, los expertos de mantenimiento lo saben, pueden demorarse entre 2, 3 horas, 4 horas si es algo sencillo, y si es algo muy complejo, pueden demorar hasta días. Y si el equipo es muy grande, si no tienen los repuestos en stock o las personas ideales para poder hacer los trabajos de mantenimiento, peor aún. ¿Y qué es lo que regularmente puede fallar en la chancadora? Bueno, en esta chancadora, por ejemplo, cónica, tenemos las corazas, que son los revestimientos que cumplen la función de atracción del material, ¿no? Pero si estas corazas no logran desintegrar el mineral, digo, el metal que se puede introducir, se va a generar un atrapamiento y obviamente una obstrucción. Primera consecuencia, se empieza a llenar la tolva del chancador. Segundo, se empieza a fracturar las corazas. Si en caso no se genera el disparo de seguridad por el relé de protección, puede incluso dañar el eje. Obviamente, cualquier daño que pueda generarse va a afectar en dos tipos, en dos partes. Parada de planta y en automático, pérdida de producción y costos no previsibles debido a paradas inesperadas. ¿Cuánto me cuesta tener parada la chancadora? Acá lo pueden ver. Tiempo de parada por las toneladas hora y por el precio por tonelada. Eso es lo que les puede costar tener una chancadora parada debido a que se les entró un metal a la chancadora y malogró las corazas o el eje. Este valor, este valor es quizás parte de lo que pueden tener eh, como
como costo asociado a una pérdida. Otro costo asociado es los repuestos y otro costo asociado son las horas hombre de mantenimiento. Ahora, yo quisiera dejar esto en la bandeja, ¿no? ¿Cuánto me cuesta tener un detector de metales versus cuánto me cuesta hacer el mantenimiento de la chancadora? Ojo que acá estamos hablando de chancadoras, que este equipo también podría ayudarte a proteger todos los equipos que puedan estar aguas arriba en un sistema X, ¿no? Bueno, continuemos. Acá pueden ver daños en las corazas, daños en el eje. Bueno, hablemos del equipo. Un detector de metal es un equipo netamente de protección. Nos permite reducir el riesgo de que ingrese un metal hacia una chancadora. Eh, Obviamente el detector de metales no es la solución absoluta, como les menciono, ¿no? Minimiza el riesgo de que entre un hinchancable al chancador. Acá pueden ver un arreglo general, ¿no? De cómo se puede organizar un sistema de protección de chancado. Tienes en la zona de carga, tienes al electroimán antes del detector y después del electroimán el detector de metales. ¿Cuál es la idea? El electroimán básicamente lo que va a hacer es retirar las partículas metálicas que están en la superficie y que obviamente puedan ser arrastradas o atraídas por el electroimán. Si el electroimán no puede atraer la pieza metálica, pasa por su zona y tendría que ser detectado por el detector de metales. El electroimán como tal es un equipo muy bueno que también reduce el riesgo de que entre un hinchancable a la chancadora, eh, pero la limitación que tiene este equipo es que si tú quieres levantar o limpiar en mayor cantidad las piezas metálicas, vas a tener que tener un electroimán más grande. Y evaluemos qué tan grande podría ser un electroimán para una faja de 24 por una faja de 18, ¿no? Si quieres levantar hasta todas las puntas de lanza o todas las puntas de broca, el electroimán obviamente va a ser más grande, ¿no? Pero siempre hay que hacer el costo-beneficio. Normalmente no puedes colocar un electroimán tan grande en una faja tan pequeña, ¿no? Eh, pero a la vez también hay que ver el tema del espacio. Colocar un electroimán implica tener bastante espacio, ¿no? Y tener estructuras bien fuertes para soportar todo el peso. Después del electroimán viene el detector. La virtud del detector, ¿cuál es? Que puedes setearla a cierto tamaño de partícula. Este equipo te va a permitir detectar aquel metal que el electroimán no ha podido extraer. Por ende, ya tienes dos niveles de protección. Y la pregunta es, César, con esos dos niveles de protección, ¿yo voy a poder proteger la chancadora? Obviamente que no. Va a haber partículas, va a haber metales que no son, que no tienen propiedades magnéticas, o que si las tienen en valores pequeños. Por ende, no vas a poder extraerlo con el electroimán y tampoco detectarlo con el detector. Entonces, ¿existe un riesgo? Sí existe un riesgo. ¿Qué tienes que hacer? Una evaluación de cómo trabajas, con qué tipo de herramientas, ¿no? En mina. Que quizás es un sueño, pero es lo único que podrías hacer. Pero obviamente con dos equipos de protección ya reduces el riesgo, ¿no? No lo eliminas, lo reduces. Y eso los expertos en mantenimiento lo tienen claro. O sea, no podemos eliminar todos los riesgos asociados a ciertas fallas. Lo que podemos hacer es minimizarlos. Bueno, ¿cómo funciona un lector de metales? En este caso, funciona con el principio de corrientes de Eddy o corrientes parásitas. ¿Qué dice que el principio de corrientes de Eddy? Una corriente, un campo magnético puede generar un campo inducido en un tipo de material y a la vez también puede generar otro campo inducido en otro tipo de material, pero puede ser totalmente concretado en una corriente. Vamos a ver cómo funciona eso más adelante, pero en términos generales, eso es lo que hace el principio de corrientes de ahí, ¿no? Entonces, partamos de esto. El equipo detector de metales tiene dos bobinas, una emisora y una receptora. La bobina emisora va a generar un campo. Este campo magnético va a generar un campo inducido en esta bobina receptora.
Obviamente, esta bobina receptora va a recibir este campo y va a generar una corriente parásita. Esto en condiciones normales. Pero ¿qué pasa cuando pasa un metal? O digo, cuando pasa un cuerpo entre las bobinas. El campo magnético que genera la bobina emisora va a inducir al cuerpo. Una vez que deje emitir campo esta bobina emisora, el cuerpo va a empezar a emitir un campo magnético, producto de sus corrientes inducidas. Y a la vez va a excitar la bobina receptora y va a recibir este campo inducido y lo va a convertir en corriente. Tres etapas. ¿Cómo se generan estos campos? Mediante pulsos y frecuencias. Emito pulso de campo, absorbo, dejo de emitir pulso de campo, empieza a emitir el cuerpo, empieza a emitir el cuerpo el pulso de campo, y hasta que esto termine de emitir, la bobina receptora empieza a recepcionar ese campo y convertirlo en una corriente de eddy. Entonces, hay algunas preguntas que me dicen, oye César, ¿el campo es continuo? No, el campo es pulsante. ¿Por qué? Porque si no, no podríamos generar esa cadena de campos y de corrientes que se requiere para poder caracterizar los materiales, que nos va a permitir discriminar algunos, que también lo voy a explicar más adelante. Acá podemos verlo más claro, ¿no? Yo voy a generar un campo magnético sobre un cuerpo y a la vez va a generar otro campo que puede inducir una corriente en otro cuerpo adicional. Así es que trabaja el detector de metales de termofisio científico. ¿Y qué nos permite esto? Lo siguiente. Un material altamente conductivo o buen conductor es un metal, obviamente, ¿no? Y un material pocamente conductivo es un mineral. La corriente inducida, que es esta, producto de un campo generado a través de un material altamente conductivo, va a ser mayor y cuando se empiece a atenuar, se va a atenuar en mayor tiempo, obviamente porque tiene mayor intensidad la corriente. Pero la corriente inducida por un mineral que es poco conductivo, se va a atenuar en menor tiempo. Estas dos curvas o estos dos tiempos lo que nos permite es caracterizar el material. Con estas dos curvas yo puedo decir o es metal o es mineral. Entonces, ahí va la primera respuesta a las X consultas que me hacen al momento de querer dimensionar un detector de metales. Oye, César, yo tengo en mi yacimiento bastantes minerales de hierro, tengo magnetita, tengo pirotita y las concentraciones son muy altas. Y agarra y empiezan a darme falsos disparos. Sí, pues obvio, pues te van a dar falsos disparos si la roca o el mineral tiene la concentración tan similar a un cuerpo metálico puro. Es más, si tiene propiedades magnéticas altas, va a excitar incluso el campo magnético y lo va a empezar a alterar y se puede confundir con una pieza metálica, eso es obvio. Pero para eso existe esto, las curvas, de cómo poder diferenciarlos. Un mineral, por su naturaleza, es poco conductivo versus un metal. Como le dije, genera falsos disparos, esos falsos disparos generan paradas inesperadas y esas paradas inesperadas generan pérdida de producción. ¿Por qué? Porque el señor operador va a ir a la faja y va a empezar a buscar el metal y va a encontrar rocas. Si no es metalurgista, lo van a pasear, porque el metalurgista va a ir y se va a dar cuenta que es mineral de hierro. Entonces, lo que tienen que apreciar acá es que el equipo puede diferenciar entre el mineral de hierro y el metal. ¿Por qué? Porque los minerales son menos conductivos que los metales. ¿Y cómo logro eso? Acá pueden observar en esta gráfica cómo es que nosotros podemos configurar un filtro que nos permita filtrar la corriente que genera el metal versus la corriente que generan los minerales de hierro. Este filtro se puede configurar, acá lo pueden ver, en valores de 0 a 7. César, y ese es un problema. ¿Qué valor sé? ¿Cuál es mi valor para mi yacimiento? Bueno, ahí te doy un tip.
el valor en el Perú normalmente está entre 3 y 4. Estos son los dos valores en los cuales tú puedes discriminar minerales de hierro de la mayor cantidad de yacimientos en el Perú. César, ¿algún ejemplo? Pueden ir a la minera Chauvin, donde se extrae mineral de hierro, y en ese mineral de hierro tiene que pasar por chancadoras. Entonces, en ese mineral con alta concentración de hierro, yo discrimino, o el equipo discrimina los metales, y ellos trabajan con estos parámetros. Obviamente que los modifican según la campaña, ¿no? Que tienen, o según el yacimiento o el frente de minado donde están extrayendo, ¿no? Pero eso ya es como ya el expertise del instrumentista, ya conoce su yacimiento, ya conoce los parámetros, entonces empieza a maniobrar con estos dos parámetros, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, yo por experiencia en donde he calibrado, siempre he quedado con el número 3, ¿no? Entonces, pueden probar con este valor y en algún momento se va a setear y ustedes van a estar con la menor cantidad de falsos disparos. César, consulta. La discriminación que genera este detector es 100%, como les había dicho, ningún equipo te va a lograr el 100% de confiabilidad. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de los equipos. Lo que sí podemos generar es que reducir los disparos producto del mineral de hierro. Pero estos tienen que ser también gradualmente modificados según el frente minado. Entonces, ahí tiene que haber siempre la experiencia del operador, la experiencia del instrumentista y estar atentos a cuál es la naturaleza del mineral que están extrayendo, ¿no? Entonces, con esto que les menciono, el equipo de Thermo Fisher Scientific les garantiza una discriminación de los minerales de hierro versus los metales. Pruebas, tenemos varios casos de éxito en varias unidades del Perú, podemos discutirlo por interno, y somos, en este caso, un equipo muy confiable, ¿no? Ahora, la otra pregunta que también surge al momento de dimensionar un detector de metales es, César, ¿cómo determina el tamaño de partícula? Bueno, acá te va la respuesta. El tamaño de partícula se determina por la separación entre bobinas. Esta distancia D, que es básicamente la distancia entre la bobina emisora y la receptora, esta es la emisora y esta es la receptora, te va a determinar el tamaño de partícula a detectar. Si a mayor D, o sea, si la distancia se incrementa, la partícula va a crecer. Si la distancia disminuye, la partícula se reduce. ¿Cuáles son las limitaciones para poder, digamos, reducir el espacio entre las bobinas? El ancho de correa. Obviamente, un ancho de correa te va a generar una X altura de cama de mineral, ¿ya? Y eso te va a limitar el espacio entre bobinas. La velocidad. A mayor velocidad, el tamaño de partícula a detectar va a crecer. A menor velocidad, se puede reducir. Y la altura de la cama de mineral. En algunos casos he visto que la altura de la cama de mineral, por más que digamos el arreglo que te pide la SEMA es de esta forma, he visto que por producciones exageradas tienen esta altura de mineral. Entonces, obviamente, esta altura va a limitar que nosotros podamos reducir el espaciamiento entre bobinas. Entonces, eso va a generar que el tamaño de partícula crezca, ¿no? Entonces, estos son básicamente los tres aspectos que determinan el tamaño de partícula a detectar. Hay un cálculo, César, sí, hay una fórmula que es con varias sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, pero también tenemos un pequeño cuadro que nos resume todo esto. Aquí está. O sea, no se asusten, no vamos a hacer mucha matemática. Si yo tengo una separación entre bobinas de 18 pulgadas, que es lo típico, digamos, en fajas de 24 y 30, ¿ok? Nuestro tamaño de partícula a detectar va a estar, digamos, en un Eurotronic 4, de más o menos 3 cuartos de pulgada, y un poquito menos de 3 cuartos para un Eurotronic 6. En nuestro anterior equipo, que es el Eurotronic 3, que es esta línea verde, que es el que tenemos instalados en varias unidades que pueden realizarse upgrades a estos dos tipos de detectores, sería 1 pulgada, ¿no? Entonces, si como pueden observar, este cuadro nos permite determinar cuál es el tamaño de partícula que yo voy a tener
aproximado según el espaciamiento entre bobinas. Aquí está el espaciamiento entre bobinas, las en pulgadas, y aquí está el diámetro esférico del tamaño de partícula. Acá lo que también tienen que observar es que el modelo Oreotronic 3, que es el modelo antiguo que se tenía antes del 2019, tiene esta curva de reconocimiento de tamaño de partícula. Los otros modelos, como el 4 y el 6, ya son modelos más modernos, con mayor potencia, por ende el tamaño de partícula son más sensibles y el tamaño de partícula se reduce. Cualquiera de estos tres modelos tiene la capacidad de discriminar minerales de hierro y también tiene la capacidad de hacerse upgrades. Este equipo puede pasar a ser un 4 o también puede pasar a ser un 6. Entonces, eh, estos tres equipos se pueden reusar el hardware para poder darles una mejora electrónica y poder tener este desempeño de curvas, ¿no? Entonces, con esto que les acabo de explicar, yo creo que les queda claro de cómo nosotros podemos saber o aproximar el tamaño de partícula que vamos a poder detectar con un detector, según el ancho de faja y también el espaciamiento entre bobinas. Entonces, estos espaciamientos de 18 hasta 24 normalmente están en fajas de 24 hasta 36 y esto de 24 y 30 están normalmente en fajas de 48 hasta 54. Estos valores de 30 a 36 ya están en feeders, que ya pueden ser fajas de mayor ancho de correa, ¿no? Estamos hablando desde 54 hasta 60 o hasta 72 pulgadas, ¿no? Limitaciones a anchos de correa no podemos construir los detectores en el ancho que nos pida el cliente, ¿no? Un detector de metales está compuesto por varios accesorios. En este caso, el detector de metales que nosotros ofrecemos cuenta con una bobina emisora, la receptora, el marco, que es este de acá, que es todo en fibra de vidrio, muy ligero, soportes que nos permiten estabilizar la bobina receptora, la emisora y también los dos marcos laterales, que también es en fibra de vidrio. Al decirles que es fibra de vidrio, esto obviamente ya es un equipo muy ligero, o sea, no estamos hablando de un equipo que pese mucho. Obviamente no se puede fabricar en metal, porque nos afectaría el campo magnético. Entonces, este equipo, más o menos, uno de 24 pulgadas, te pesa 30 kilos, así armado, pero en partes, pues, lo llevas como si estarías cargando, no sé, una cajita de herramientas. Acá tiene una caja de conexiones y también tiene un controlador, ¿no? Se puede colocar detectores de clip. Los detectores de clip, ¿cuándo funcionan? Por ejemplo, si esta correa tiene grapas, ¿no? Porque se ha cortado la correa, nosotros podemos colocar esos detectores de clip al entrar y al salir del detector para poder, uno, identificar estos clips y después de esto, anular un rato el detector, pasa los clips y se vuelve a activar nuevamente el detector de metales y trabaja de forma normal. Esto solamente aplica si los clips son en forma transversal a la dirección de la faja, pero si los clips están en forma longitudinal o en dirección de la correa, esto no aplica, o sea, no podríamos aplicar acá los detectores de clips. ¿Por qué? Porque tendríamos que inhibir el funcionamiento del detector en todo el tramo que tienen los clips, y eso incrementa el riesgo de que entre un hinchancable. Y otro es que no se ha visto casos, o sea, no tiene sentido hacer eso. Entonces, ¿qué hago, César? Bueno, lamentablemente tendrás que cambiar tu correa, pues, ¿no? Porque si no, no vas a poder trabajar bien. Pero lo que sí también podrías hacer es bajar la sensibilidad del detector, pero en consecuencia vas a incrementar el tamaño de partícula y obviamente podrías dejar pasar partículas que sí podrían valorar tu chancadura, ¿no? Después de eso tenemos lo que son las señales, los equipos de señalización como la baliza y la sirena, que básicamente se activan cuando detectan un metal. Tenemos el marcador tipo spray, que es básicamente pasa la pieza metálica, eh, llega a este punto, este spray empieza a echar una especie de pintura como un rociador así tipo de esos para pintar vehículos, algo, y marca el mineral, ¿no? Eh, y ahí va el operador y puede detectar, puede buscar en esta posición el metal
donde se marcó, ¿no? Y lo va a encontrar ahí en más o menos una distancia. Oye, César, ¿y esa pintura es difícil de encontrar? No, esa pintura te la suministramos y es muy, muy económica. O sea, no tienes por qué asustarte, ¿no? Es algo especial. Si no quieres marcar tu mineral o no te gusta la pintura, puedes usar un marcador de bandera. Básicamente tiene la misma función, pero solamente que hace, suelta una especie de banderita, una cadena con unos colores muy llamativos y te va a señalar la posición del metal, pues, ¿no? Entonces, eso como tal es el detector de metales, algo muy simple, muy fácil de instalar, algo que te va a ayudar a proteger tu chancadora y bueno, o sea, particularmente yo lo veo como un equipo muy sencillo, pero con bastantes beneficios para los que están dentro del área de operaciones y de mantenimiento, ¿no? Bueno, hasta este punto, quisiera saber si tienen consultas, a ver por qué, voy a revisar la casilla de consultas o alguien quiere hacer una consulta con la mano levantada, no sé. Ah, ya, consultas. ¿Cuál es la bobina receptor y la emisora? Ya, bueno, eso nos pregunta Juan Carlos. No, Juan Carlos, esta es la bobina emisora, la que es en la parte superior. Acá la marco. Y esta es la bobina receptor en la parte inferior, ¿no? La faja transportadora pasa por entre las dos. A ver, no sé si tiene más consultas. Tenemos una consulta de Josué Quispe. Ya. A ver, Josué, tú me preguntas cómo logramos marcar la posición del metal. Ya. Primero, tenemos una posición A, ya que tenemos una posición B, que puede ser la del spray. Voy a colocar otro color. La posición del spray, que está acá, o la posición del marcador de bandera. El que tú desees. Pero siempre en cualquiera de estos vas a tener una distancia. Nosotros, ¿qué hacemos? Introducimos al controlador esta distancia. Y con el valor de velocidad, que es un valor fijo, la velocidad de la correa, que es en metros por segundo, podemos determinar el tiempo. O sea, este valor de C va a poder determinar el tiempo en el cual el relé se tiene que activar desde el momento en el cual detecta el metal en esta posición y llega hasta este punto o hasta este punto. Entonces, a partir de la distancia y la velocidad, podemos destinar este tiempo que nos permite en ese instante soltar la bandera o marcar con el spray. Pero siempre este marcado no es que sea exacto. Tú vas a tener, si está acá si esta es la línea donde marca o cae la bandera, la pieza metálica va a estar en esta área. Particularmente me gustaría que sea en este punto, ¿no? Pero no se va a poder. Siempre hay un rango. Entonces, es así como podemos detectar podemos hacer el marcado, ¿no? Básicamente introducimos la velocidad y colocamos la distancia. Oye, César, ¿y cómo determinamos la distancia? Bueno, el manual te indica, ¿no? Puede ser a partir de 1 metro y tantos, o acá en el marcador puede ser a partir de 60 centímetros. Bueno, Tito, con respecto al tema del electroimán y el detector, como te digo, o sea, ambos son equipos de protección para las chancadoras. El electroimán te va a permitir extraer el metal, pero ¿cuál es la limitación? Que si tú quieres extraer partículas metálicas más grandes, vas a tener que colocar un electroimán mucho más grande. Además, si tu mineral tiene contenidos de hierro, vas a traer al electroimán ciertas partículas de mineral. Eso es una barrera. La segunda barrera es un detector de metales. ¿Cuál es el tema con el detector de metales? Este te va a detectar piezas metálicas con valores, digamos, a partir de 3/4, una y media, dependiendo de cómo lo calibres, pero te va a detectar todo lo que puedas, todos los metales a partir de ese tamaño. Obviamente no te va a detectar metales con ciertos contenidos de ciertas aleaciones que no permitan tener propiedades magnéticas. Por ejemplo, un caso típico es que algunos materiales para ser muy duros les ponen manganeso
y cromo. Entonces, esos materiales bajan las propiedades magnéticas del metal y, y no lo va a poder detectar, pues, ¿no? Otro ejemplo, si tienes una pieza de puro acero inox, el inox tiene cero propiedades magnéticas, o sea, no se atrae, no altera el campo. Entonces, no vas a poder detectarlo, pues. Entonces, en sí, el detector y el electroimán se complementan. Son dos barreras necesarias, sí. ¿De qué depende? Bueno, obviamente del espacio en la que tengas en la faja, de que tus estructuras estén preparadas para soportar no el peso del detector, sino el peso del electroimán. No es pequeño, es pesado, es grande. Y el presupuesto, pues no, o sea, el costo de un electroimán versus un detector de metales, el detector de metales es un cuarto o menos de un quinto del valor de un electroimán. Pero, como les digo, o sea, si tienen la posibilidad de colocar los dos, pónganlos. Si tienen la posibilidad de colocar al menos uno, es el detector, que es lo que más fácil se puede instalar y lo que te va a poder dar respuesta de manera rápida, ¿no? Ahora, lo ideal es ambos. Eso está dicho. Franz, sí, sí, se puede decir que se complementan, pues no, eso sí, ¿no? Juan Carlos, me indica, ¿no? Que en tu experiencia, si se instala cerca de una tubería conduit que lleva tensión de 220, este campo afecta. Sí, básicamente no es por la corriente que tenga no es por el cable, por la corriente que está pasando a través del cable, no de 220, sino es porque cualquier, eh, cualquier cuerpo metálico que esté cerca al detector, ya sea una tubería conduit, ya sea una guarda, ya sea un transversal para poder dar rigidez a la estructura de la faja, altera el campo magnético. Cualquier material metálico que esté cerca del detector de metales lo va a alterar, o sea, no va a permitir una buena detección. Ya, eso sí, ténganlo claro, o sea, siempre va a pasar eso. A ver, Jorge, contigo terminamos la primera ronda de consultas. ¿Se puede variar la velocidad de la faja? Obviamente que por temas de producción vas a tener que variar la velocidad. Eso está, claro. O sea, si quieren mejorar la producción, van a subir la velocidad, aumentar la carga y van a poder, alterarla, ¿no? Pero ¿qué sucede? El detector de metales te va a poder trabajar en ciertos rangos de velocidad que, que no alteren demasiado su calibración inicial. Si tú incrementas bruscamente la velocidad de una correa, digamos, de 1 a 2, ahí sí hay una diferencia apreciable. Pero si incrementas de 1, 1.1 o 1.2, eh, no es muy apreciable. Entonces, por ende, la performance del detector va a variar un poco. Si varía la velocidad del detector y esto es constante, o es permanente la variación de velocidad, entonces tendrías que colocar un sensor de velocidad que te permita regular esa velocidad versus el campo magnético. Eso es una forma de calibrarlo también. Pero si no es muy frecuente que tú estés cambiando la velocidad, entonces podrías usar la velocidad máxima. Por ejemplo, si sabes que vas a llegar siempre a 1.2, mejor trabaja con 1.2 y déjalo calibrar en 1.2, porque ahí vas a cubrir desde 0 hasta 1.2. Y el 1, que es, digamos, tu valor nominal, está dentro de ese rango. Entonces, siempre que haga una modificación en los parámetros de operación de la faja, van a tener que hacer una calibración. ¿Ya? Había otra pregunta más. Me decían si, digamos, si esta es la faja, a ver, y acá está ya esta es la altura de la carga, ¿cierto? Y aquí está la pieza metálica, está enterrada, o sea, aquí está el cuerpo metálico, está enterrado por acá o por acá. Sí, el lector de metales va a poder detectar incluso las piezas enterradas, ¿no? No hay problema. Si está en la parte superior, en los costados, muy pegado a la base o en el medio, sí los ve, no hay problema. Bueno, continuamos con la presentación. Como les había dicho, todo el sistema del detector de metales está compuesto por un marco en fibra de vidrio. Las bobinas emisoras, también, los soportes de las bobinas tienen en fibra de vidrio. Toda la pernería, todos los pernos también son en acero inox y también en fibra de vidrio o en PVC, ¿no? Acá tenemos un amortiguador o muelle que nos permite
amortiguar si en caso pase la carga del mineral sea alta y golpee la bobina y esta se puede ir para la parte de arriba, al momento de retornar, esta puede impactar con estos resortes o amortiguadores y minimizar el impacto, ¿no? De tal forma que no, uno, no se malogre el marco y dos, no se quiebren los soportes. Las bobinas están hechas todas en PVC. Acá pueden ver los tornillos o los tornillos en los pernos en fibra de vidrio y también o en PVC, ¿no? Además, este equipo contiene dos controladores. Tenemos el Eurotronic 4, que es este que está totalmente en un encerramiento de fibra de vidrio pintado. O tenemos el Eurotronic 6, que está en un encerramiento de un acero pintado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, este es más sensible, tiene mayor potencia, puede detectar piezas metálicas más pequeñas. También ambos pueden discriminar minerales de hierro. Eh, Oye, César, ¿y por qué te viene en un encerramiento así medio de metal? Bueno, es que básicamente porque es más potente, tiene que disipar mayor temperatura y el tenerlo en un encerramiento metálico nos permite hacer eso, ¿no? Ambos tienen las opciones de comunicación de RS232 como adicionales. Esto lo tendrían que aplicar al momento de la selección, indicarnos que quieren una tarjeta de comunicación. Normalmente estos equipos no requieren una comunicación, un módulo de comunicación o una comunicación. ¿Por qué? Porque su principal función es de la de detectar. Punto. O sea, mientras más rápido lo detecte y lo mande al controlador, el controlador pare la correa o de frente lo mando al switch de parada que está ahí en el tablero de control, mejor. La idea es que siempre se detecte y se pare de forma inmediata la correa. Hablando de la instalación, lo que les puedo mostrar es lo siguiente, que como cualquier otra faja transportadora se tiene polines, ¿no? Tenemos que primero mirar cómo está dispuesta la correa, cuáles son los puntos, los parámetros que tenemos que considerar. Por ejemplo, un punto importante es la distancia entre el poline anterior y el posterior, ¿no? Estos tienen que ser simétricos. Esta distancia tiene que ser igual a 1 o 1.2 o a 1.1, ¿no? O sea, esa es la longitud ideal. Entonces, eso tiene que considerar que estén correctamente espaciados, ¿no? Los polines. Lo otro es que retiremos las guardas. Pueden acá observar que hemos retirado las guardas, ¿no? Si las guardas son metálicas, esto altera el comportamiento del detector. Pero César, ¿cómo protejo a la gente que pasa alrededor? Bueno, puedes colocar guardas de baquelita o de madera, ¿no? O sea, también las de baquelita se pueden fácilmente conseguir en el mercado. Lo otro es que no tengamos estos fierros por acá, ¿no? Que pasen a través por debajo de la bobina receptora, ¿no? Estas varillas o barras de acero van a alterar el comportamiento del detector. Otro punto importante es saber si esta correa tiene alma de acero, o sea, tiene cables de acero interno, ¿no? Ese cable de acero interno obviamente va a generar un spam dentro de la calibración del detector, ¿no? Porque vamos a tener siempre permanente presencia de metales ahí, ¿no? Y eso tenemos que discriminarlo al momento de la calibración. Entonces, como resumen muy importante, uno, ver la disposición de espaciamiento correcto de los polines, ¿no? Tratar de hacerlos de forma simétrica, eliminar las guardas y cualquier metal que esté alrededor de los metales, ¿no? Como mensajes quiero dejar acá lo siguiente, ¿no? El equipo es fácil de instalar, se arma como un Lego, todas las piezas son fáciles de montar y viene armado. Es ligero, no pesa, o sea, no necesitas a muchas personas para instalarlo. Dos operadores o dos personas del área de instrumentación fácilmente lo pueden colocar porque no hay nada pesado y no hay nada que te pueda generar algún tipo de corte o atrapamiento. Y bueno, algo también importante es que no requieres tenerlo el equipo conectado al centro de control, a tu sistema de supervisión remoto. Lo único que quizás podrías colocarlo como un contador sería el número de detecciones, ¿no? Que eso lo puedes extraer mediante un relé y asociarlo a un contador de tu PLC. Y el otro es que puedes usar el RC232 para sacar los datos, pero básicamente ese RC232 solamente te permite leer qué cosa, hora, fecha y número de cuentas, ¿no? Ahora, ¿cómo lo enclavamos? Fácilmente, lo puedes enclavar
poniéndolo en serie con el pull core o llevando ese relé que tienes directo al sistema al tablero de arranque de la faja, como un contacto en serie más que se tenga que activar, ¿no? Entonces, de esas dos formas puedes enclavar el detector, ¿no? Eso también lo entregamos nosotros en nuestro plano de planos eléctricos, ¿no? Cómo pueden hacer esos dos tipos de enclavamientos o cómo pueden conectarlo a su sistema de control. Pero como les digo, o sea, este es un equipo de protección y lo más importante es que tenga respuesta rápida, ¿no? Que la respuesta sea en los menores milisegundos. Acá pueden ver, ¿no? Puntos críticos, las barras que ya les había marcado, las guardas y los polines, ¿no? Esto, por ejemplo, tiene que eliminarse. Adiós. Y acá tiene que ser completamente simétrico, los polines. ¿No? Entonces, algo muy importante que yo les puedo recomendar es que primero tienes que leer el manual, después revisar que todo esté completo en el detector, cumple con la guía de instalación. Esta la guía se las entregamos cada vez que suministramos un equipo, al momento de la entrega del equipo. Muy importante, como cualquier equipo de instrumentación, revisar la energía eléctrica o la línea de la alimentación eléctrica. 220 o 110, ¿no? Estabilizada, o sea, que 220 sea con referencia a tierra, ¿no? La línea viva con referencia a tierra 220 y 110 con respecto a la tierra y 0 con respecto a la línea 0 con respecto a la tierra, ¿no? Eso es muy importante. Si hay una alteración en la línea eléctrica, va a alterar la sensibilidad del detector y obviamente vas a tener malos resultados. Pozo a tierra de instrumentación, menor a 5 voltios, menor a 5 ohmios, disculpen. Entonces es muy importante que el pozo a tierra sea de instrumentación, ¿ya? No que esté conectado la línea de alimentación tampoco con variadores o motores, no, por favor, no hagan eso. Usen la línea de instrumentación, por favor. Coordine con precisión y termo, ¿no? Todo este proceso puedes coordinarlo con precisión y con termo, lo puedes hacer de manera libre. Siempre tenemos soporte todos los días. Y realizar la puesta en marcha con una persona de presión o termoficio, ¿no? Básicamente esto ya solamente para la calibración, ¿no? Revisar los componentes, conexionado eléctrico y la calibración. Esas son las recomendaciones claves, ¿no? El equipo no va a perder la garantía si el cliente lo instala. ¿Por qué? Porque como les he mencionado anteriormente, es muy fácil de instalar. ¿No? Acá pueden ver algunas imágenes del detector de metales, ¿no? Por ejemplo, acá en la configuración ustedes van a encontrar esta pantalla, ¿no? Es la pantalla del display del detector. Por ejemplo, acá lo que les estoy mostrando es el número de cuentas, ¿no? Por ejemplo, acá tiene 48 cuentas, ¿no? Y esta barra de acá es la barra donde estás midiendo la sensibilidad o cómo varía la sensibilidad del detector, ¿no? Por ejemplo, si pasa un metal, estas barras se marcan completamente y va a marcar acá 49. Si no pasa ningún metal, se va a ir marcando así de manera oscilatoria, ¿no? Acá, estos valores. Si pasa un metal, se dispara y marca, ¿no? Cuando tú calibras un detector de metales, siempre vas a ver primero el balance de bobinas, ya hay la sensibilidad gruesa y la sensibilidad fina, y del testeo y hacer las pruebas con piezas metálicas, ¿no? Cuatro puntos que se toman al momento de calibrar el detector, ¿no? César, de qué depende el balance de bobina? Bueno, esto depende mucho del espaciamiento entre bobinas y de un correcto alineamiento entre la bobina emisora y la receptor. Además, si existen metales alrededor del detector, este balance de bobinas no va a ser óptimo, ¿no? O sea, esto te va a permitir, este balance, este test, te va a permitir observar que el detector esté correctamente instalado, ¿no? Después viene la sensibilidad gruesa. Esta sensibilidad gruesa es como el espacio total que tiene el detector para mirar. Entonces, si yo incremento el valor la sensibilidad gruesa, ¿qué voy a hacer? Voy a enfocar más el campo entre la bobina emisora y la receptora, ¿no? Si bajo esta sensibilidad gruesa, o sea, bajo de valores de entre 1, 2, 3, voy a ampliar ese campo. ¿Y en qué directamente se relaciona? En que se aumente el tamaño de partícula, ¿no? Entonces, es muy importante que esta sensibilidad gruesa siempre esté entre los valores de 4, 5, 6. Si lo tengo en 6 o en 5, óptimo. Si lo tengo en 4, puede que tengas algunos resultados no esperados o que tengas que incrementar demasiado la sensibilidad fina, ¿no? O en otras palabras, subirle más la sensibilidad. Entonces, siempre tratar de ir en ese rango y que esos valores
no se disparen mucho, ¿no? Eh, obviamente, si hay un buen balance de bobinas, la sensibilidad gruesa te va a salir en los rangos que te digo, ¿no? Sensibilidad fina, esto ya te permite objetivamente determinar o ver la pieza metálica. ¿Entre qué valores va esto? Entre 0 y 999. César, ¿es correcto que estemos en 999? No. Siempre existe un límite. Si tú excedes esta sensibilidad por encima de 980, ¿qué va a pasar? El detector va a empezarse a poner inestable. No va a detectar nada, o si detecta, va a detectar hasta lo que pasa a las personas. O sea, se va a volver muy inestable. ¿Ok? Entonces siempre hay un balance entre la sensibilidad fina, que no puede exceder tus valores, la gruesa, que tiene que estar de forma ideal entre 5 y 6, ¿no? Aceptable el 4, todavía, 3, 2, 1, no, no lo hagan. Y si si todo esto lo has cumplido de forma óptima, el test con producto y sin producto va a ser un win. O sea, va a estar muy bien. También tenemos que configurar los códigos, ¿no? En este menú de configuración, tenemos que colocar la velocidad de correa, lo que me han preguntado, el tipo de material, ¿no? Esta frecuencia no se toca. Esto si se quiere detectar de forma en reversa, se pone sí o no, normalmente está en no, porque no, ninguna faja anda para atrás, ¿no? Y esta es la distancia de los marcadores, ¿no? Del marcador de tipo spray y el marcador tipo bandera, ¿no? Lo que les había mencionado. Acá tienen todo lo que se tiene en la opción de configuración del equipo, ¿no? Tenemos la calibración, tenemos el tema de la configuración de alarmas y opciones, ¿no? Acá las opciones que podemos colocar el click detector, el sensor de velocidad, que les había mencionado si la velocidad de la faja es variable, ¿no? El lenguaje, el idioma, ¿no? El tipo de unidades. El servicio que básicamente te permite hacer una actualización del firmware o también resetear completamente el equipo, ¿no? Y acá algunas otras configuraciones que básicamente son el tipo de material y la distancia entre los marcadores, si la faja está en reversa y la frecuencia de operación, ¿no? Una guía, una hoja de ruta para la calibración. Bueno, instales una manual. Si no instalas correctamente, no vas a poder calibrarlo, ¿no? Revise el balance de bobina. Tiene que estar máximo 4 barras a la derecha o a la izquierda. Ideal que esté en el medio, ¿no? Calibre grueso. Siempre tiene que estar entre 5 y 6. Puedes calibrarlo con la opción de aprender. Hay una opción de aprender. Calibre el fino con la opción de aprender también. Y esto depende, el valor numérico te va a depender del tamaño de partícula. Haga pruebas en vacío y en carga y ajuste de forma manual, ¿no? Siempre hay un ajuste manual que nos va a permitir mejorar el desempeño del equipo, ¿no? Muy importante, el detector no es la solución absoluta, es una barrera más de protección. Existen cuerpos metálicos que no excitan el campo magnético, que no tienen propiedades magnéticas, por ende va a ser un poco complicada la detección. Siempre tengan claro eso. Se complementa con el electroimán. La posición y forma del tamaño de la partícula es determinante, ¿no? Si pasa en una posición u otra, el comportamiento del lector va a ser distinto. El acero inoxidable no es detectable. Y la calibración depende mucho de la experiencia del operador. Entonces, mucho de esto depende de lo que de lo que pueda tener como experiencia el operador y el experto de instrumentación de su área, ¿no? Bueno, dicho esto es lo que les quería exponer el día de hoy. No sé si tendrán algunas consultas. A ver, voy a revisar el banco de consultas. Juan Carlos, ya me pregunta sobre el espaciamiento entre los polines. Bueno, el manual te indica que tiene que estar a 1.2, ¿no? 1.2 del eje del detector antes y después. En mi experiencia podemos reducir esa distancia siempre y cuando sean simétricos, o sea, que el campo magnético que se atrae el producto de un polino u otro, se puedan compensar, ¿no? Pero eso básicamente tienes que hacerlo revisando el balance entre bobinas. Cualquier falla en los polines no van a afectar el detector en sí, ¿no? Lo que va a afectar básicamente es la presencia del metal. La diferencia entre un Electronic 4 o un Electronic 3 básicamente es el tamaño de partícula a detectar, ¿no? Digo, el Electronic 4 y 6. El Electronic 6 es mucho más sensible que el 4. Entonces, por ejemplo, en una faja de 18, el 4 te puede detectar
más o menos 1 pulgada y el 6 te detecta 3/4, incluso un poquito menos, hasta media pulgada puede detectar. Claro, mira, por ejemplo, nosotros estamos colocando polines cuando se instala un detector de metales, podemos instalar polines de acero inoxidable antes y después, ¿no? Con eso ya garantizamos que los polines no van a afectar el campo magnético. Entonces, de esa forma pueden ustedes también considerarlo, ¿no? ¿A qué me refiero? Acá, ahí está. Estos polines, donde se instala el detector de metales, estos de acá, estos son de acero inox. Entonces, eso te garantiza que estos polines no afecten el desempeño del detector. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Se fabrican polines de acero inoxidable? Sí existen en el mercado polines de acero inoxidable. Si quieres, Juan Carlos, te puedo dar una referencia de quién puede hacer estos polines de acero inoxidable. Como les había mencionado, con respecto a la discriminación de magnetita, esto es posible debido a que nosotros podemos caracterizar el mineral. Un mineral de hierro es poco conductivo y un metal es muy conductivo. Entonces, el mineral de hierro siempre va a generar menor corriente, ¿no? Entonces, la barrera de tiempo que tenemos que colocarla tiene que estar siempre más alejada de esta corriente, por ende sí podría discriminar el mineral de hierro. Fran, sí, efectivamente, sí tenemos muestreadores de pulpa metalúrgicos en línea. Nuestro modelo es el AMSTAC, es AMSTAC, y estos también pueden ser analizadores en línea dedicados, o sea, el tiempo de lectura del analizador es de 1 minuto, de medio minuto te puede dar una lectura de la ley del mineral. Sí tenemos esos equipos, sí puedo hacer una charla de eso. Está programado también. Yo creo que esto lo haremos en el mes de septiembre porque el calendario de charlas del mes de agosto está completo. Pero sí, sí lo he considerado la charla de los muestradores metalúrgicos, tanto de dedicados como centralizados. Así es que no se preocupe, de esa charla sí se va a dar de los muestradores, Franz. ¿Cuándo? Posiblemente en septiembre, ¿no? Tengo que ajustar todavía un poco la presentación para poder darles algo interesante, ¿no? Lo que sí les puedo mencionar es que estos muestradores son muy versátiles, pues son fáciles de instalar. Eh, Edison Villanueva. ¿Por qué recomiendo la sensibilidad gruesa entre 4, 5, 6? Básicamente porque esto nos permite reducir la ventana de detección del tamaño de partícula. Si yo pongo una sensibilidad gruesa, digamos 3, 4, 2, lo que voy a hacer es incrementar. O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Abro la ventana de detección o, digamos, expando el área del campo, por ende no voy a focalizarlo y por ende se va a incrementar el tamaño de partícula. Mientras más focalizado tenga el campo, la detección va a ser mejor y eso nos va a asegurar que podamos detectar piezas más pequeñas, ¿no? Eso es lo que por eso es que se varía la sensibilidad gruesa, ¿no? Franz, ¿qué charlas hay en agosto? Bueno, de acá tenemos ya charlas para el área industrial, pero lo que sí te puedo decir que para minería tenemos más o menos a mitad después de la segunda semana de agosto, tenemos lo que son, vamos a repetir lo que es balanzas de faja para los que no han podido estar presentes. Entonces, y también vamos a dar una charla quizás de analizadores portátiles, ¿no? Bueno, si no hay más consultas, les agradezco por su presencia. Ustedes pueden escribirme sin ningún problema o llamarme. Y mi correo es cesar.bustamante@precision.p. Y llamarme, escribirme sin problemas, no hay ningún inconveniente a la hora que sea. Y les puedo ayudarles en cualquier consulta. Bueno, les agradezco por su tiempo. Muchas gracias ante todo. No se olviden de seguir visitarnos en en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube. Esta presentación también será colgada en el canal de YouTube, así como las anteriores que hicimos de balanzas de faja, necesidades portátiles e instrumentación. Muchas gracias con todos. Muy buenas tardes. Hasta luego.